Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para chismosear un poquito porque hoy tenemos un tema candente. Sí, así como lo escucharon, hoy vamos a hablar de dos personas que hicieron suspirar a medio mundo, dos nombres que cuando se juntan hacen boom. Me refiero, por supuesto, a Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que últimamente han salido a la luz algunas declaraciones de Demet sobre la belleza de Can que, madre mía, dejaron a más de uno con la boca abierta. Así que prepárense, pónganse cómodos, busquen su cafecito o su té porque este vídeo está que arde. Antes de que empecemos con todo el salseo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí siempre les traigo los mejores chismes, las últimas noticias de sus celebridades favoritas, análisis de series turcas que nos encantan y sobre todo mucho entretenimiento. Así que no se pierdan de nada, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos con el chisme. Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que conquistó la pantalla chica con su química innegable en la exitosa serie Erkenci. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo. Y es que, ¿quién no se enamoró de Sanem y Can? Sus personajes eran adorables, sus personalidades complementarias y la tensión romántica que se respiraba en cada escena era simplemente electrizante. Claro, esto hizo que muchos fans, incluyéndome, soñáramos con que su romance traspasara la pantalla. Hubo muchísimos rumores, fotos robadas, indirectas en redes sociales. Todo apuntaba a que había algo más entre ellos. Sin embargo, como suele pasar, la realidad a veces es diferente a lo que esperamos. La relación entre Demet y Can siempre fue objeto de especulaciones. Ellos, por su parte, siempre mantuvieron un perfil bajo, sin confirmar ni negar nada rotundamente. En entrevistas se elogiaban mutuamente, resaltaban su profesionalismo y la buena onda que había en el set. Pero claro, los fans queríamos más, queríamos la confirmación de ese romance de ensueño. El tiempo pasó, la serie terminó y cada uno siguió su camino. Can Yaman se fue a Italia a probar suerte en nuevos proyectos y Demet continuó consolidando su carrera en Turquía. Y aunque la esperanza de verlos juntos como pareja se fue desvaneciendo, el cariño y la admiración hacia ellos como artistas se mantuvo intacto. Ahora bien, ¿a qué viene todo esto? Pues resulta que en una entrevista reciente, Demet Özdemir fue consultada sobre su experiencia trabajando con Can Yaman y, específicamente, sobre su atractivo físico. Y su respuesta, mis amigos, fue épica. Demet, con su honestidad y simpatía características, no dudó en elogiar la belleza de Can. Dijo algo así como: Can es un hombre muy guapo, es innegable. Tiene una presencia imponente, unos ojos que te atrapan y un carisma arrollador. ¡Pum! Ahí lo tienen. Demet reconociendo abiertamente lo guapo que es Can Yaman. Pero la cosa no quedó ahí. Demet continuó diciendo que, más allá de su físico, Can es una persona muy talentosa y trabajadora. Resaltó su dedicación a su trabajo, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Estas declaraciones de Demet causaron revuelo en las redes sociales. Los fans de Erkenci volvieron a ilusionarse con la idea de un posible reencuentro entre ellos. Los comentarios se inundaron de mensajes de apoyo, de halagos hacia ambos actores y de peticiones para que vuelvan a trabajar juntos. Y es que, seamos sinceros, la química que tenían en pantalla era algo único y especial. Era una magia que traspasaba la pantalla y que conectaba con el corazón del público. Ahora, es importante analizar estas declaraciones de Demet con un poco de objetividad. Es cierto que ella reconoce la belleza de Can, pero también es cierto que lo hace desde una perspectiva profesional. Demet es una mujer inteligente y sabe que la imagen es muy importante en el mundo del espectáculo. Reconocer el atractivo de Can no solo es una muestra de honestidad, sino también una forma de elogiar su trabajo como actor. Además, Demet siempre ha sido muy cuidadosa con su vida personal, y es poco probable que revele detalles íntimos sobre su relación con Can. Sin embargo, no podemos negar que estas declaraciones nos dan un rayito de esperanza. Después de todo, si Demet reconoce abiertamente lo guapo que es Can, ¿quién sabe qué pueda pasar en el futuro? Tal vez algún día los veamos juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie, en una película o, quién sabe, tal vez hasta como pareja. Soñar no cuesta nada, ¿verdad? Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento por separado. Demet Özdemir sigue cosechando éxitos en Turquía,
con proyectos cada vez más ambiciosos y desafiantes. Y Can Yaman, por su parte, está conquistando el público italiano con su carisma y su atractivo. Ambos son dos grandes artistas que tienen mucho que ofrecer y que nos seguirán dando muchas alegrías en el futuro. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito sobre las declaraciones de Demet Özdemir sobre la belleza de Can Yaman. Como vimos, Demet reconoció abiertamente el atractivo físico de Can, pero también resaltó su talento y profesionalismo. Estas declaraciones causaron revuelo en las redes sociales y volvieron a ilusionar a los fans de Erkenzicus con la idea de un posible reencuentro entre ellos. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido y que les haya sacado una sonrisa. Recuerden que siempre les traigo lo mejor del mundo del espectáculo turco, así que no se pierdan de nada. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet? ¿Creen que hay algo más entre ella y Can? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme y, por supuesto, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan de ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Pero esperen. Que todavía no se termina el chisme, mi gente. Porque aquí en mi canal, no nos quedamos con la superficie. Vamos a profundizar un poquito más en todo este asunto de Demet Can, porque hay tela para cortar y mucha. Primero, recordemos un poquito el contexto de Erkenzicus. Esta serie no fue solo un éxito en Turquía, fue un fenómeno global. Se transmitió en decenas de países, desde Latinoamérica hasta Europa del Este, y en todos lados causó furor. ¿La clave del éxito? Una historia romántica sencilla pero efectiva, personajes carismáticos y, por supuesto, la química explosiva entre Demet y Can. La historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe que termina trabajando en una agencia de publicidad y enamorándose de su jefe, Can, un fotógrafo aventurero y apasionado, conectó con el público de una manera increíble. Y es que no nos engañemos, la química entre Demet y Can era tan palpable que parecía imposible que no hubiera algo más entre ellos. Las miradas, los roces accidentales, las sonrisas cómplices, todo gritaba romance. Los fans analizaban cada gesto, cada entrevista, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos y teorías sobre su relación. Y la presión era enorme. Imaginen ser dos jóvenes actores, catapultados a la fama internacional gracias a una serie romántica, y tener a millones de personas esperando que su historia de amor se haga realidad. Era inevitable que surgieran rumores y especulaciones. Y ellos inteligentemente supieron manejar la situación, alimentando la fantasía de sus fans sin confirmar ni negar nada. Pero, ¿qué pasó realmente entre Demet y Can? Esa es la pregunta del millón. Hay quienes creen que sí hubo una relación amorosa entre ellos, pero que decidieron mantenerla en secreto para proteger su privacidad y no dañar sus carreras. Otros, en cambio, piensan que solo fue una amistad muy fuerte y una gran conexión profesional, que supieron aprovechar para darle mayor credibilidad a sus personajes. Lo cierto es que después de Erkenzicus, cada uno tomó caminos diferentes. Can Yaman, con su ambición y su atractivo internacional, decidió probar suerte en Italia, donde ha protagonizado varias series y películas. Demet Özdemir, por su parte, prefirió seguir consolidando su carrera en Turquía, participando en proyectos cada vez más diversos y desafiantes. Y aunque la esperanza de verlos juntos como pareja se fue desvaneciendo, el cariño y la admiración hacia ellos como artistas se mantuvo intacto. Los fans de Erkenzicus nunca olvidaron a Sanem y Can, y siguen soñando con un posible reencuentro. Volviendo a las declaraciones de Demet, es importante destacar que no es la primera vez que ella elogia a Can Yaman. En varias entrevistas anteriores, siempre ha resaltado su profesionalismo, su talento y su carisma. Pero esta vez, al hablar específicamente sobre su atractivo físico, sus palabras resonaron con fuerza en las redes sociales. ¿Por qué estas declaraciones causaron tanto revuelo? Creo que la clave está en la nostalgia.
Los fans de Erkencis añoran la época en que Demet y Can conquistaban la pantalla con su química y su encanto. Estas declaraciones de Demet les recuerdan esos momentos mágicos y les hacen soñar con un posible regreso de la pareja. Además, en un mundo lleno de superficialidad y falsedad, la honestidad de Demet es refrescante. Ella no tiene miedo de reconocer que Can es un hombre guapo, y eso la hace aún más auténtica y cercana al público. Pero como dije antes, es importante analizar estas declaraciones con objetividad. Demet es una mujer inteligente y sabe lo que dice. Es poco probable que revele detalles íntimos sobre su relación con Can, pero sí sabe cómo alimentar la fantasía de sus fans y mantener viva la llama de Erkencis. ¿Significa esto que no hay ninguna posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? No lo sé. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Tal vez algún día sus caminos se crucen de nuevo y nos sorprendan con una nueva serie, una película o, quién sabe, tal vez hasta con un romance en la vida real. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento por separado. Demet Özdemir sigue demostrando que es una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía. Y Can Yaman sigue conquistando el público italiano con su carisma y su atractivo. Y recuerden, mis amores, que el amor es impredecible. Nunca sabemos lo que nos depara el futuro. Así que no perdamos la esperanza y sigamos soñando con un posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y bueno, ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre las declaraciones de Demet Özdemir sobre la belleza de Can Yaman. Como vimos, Demet reconoció abiertamente el atractivo físico de Can, pero también resaltó su talento y profesionalismo. Estas declaraciones causaron revuelo en las redes sociales y volvieron a ilusionar a los fans de Erkencis con la idea de un posible reencuentro entre ellos. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido y que les haya sacado una sonrisa. Recuerden que siempre les traigo lo mejor del mundo del espectáculo turco, así que no se pierdan de nada. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este análisis más profundo? ¿Creen que Demet y Can podrían volver a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja en la vida real? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme y, por supuesto, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan de ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, siempre hay chisme nuevo a la vuelta de la esquina. Hasta la próxima.